Voy al encuentro de un querido periodista, muy admirado por mí. Yo siempre digo que hace sus análisis con la fineza de un cirujano. Es Jorge Liotis. Él es secretario de redacción política de La Nación, es columnista. Su último libro, no sé si está ahora, le voy a preguntar, preparando otro, es La Última Encrucijada, y hoy nos brinda un ratito de su tiempo. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, María Herminia, ¿cómo estás? Bien, además me olvidé decirte, y sos correntino además, eso hay que subrayarlo también. Bueno, sí, creo que una dosis de provincialismo en sangre viene bien. Viene bien, claro que sí. Bueno, Jorge, buen año y bueno, vi como leo siempre todos tus artículos y demás, el del domingo, pero vos también tenés un expertise en la política internacional y quisiera empezar por eso. A mí, que no la tengo, me sorprendió mucho esta conducta de Trump. Puso a sus vecinos y componentes del Tratado de Libre Comercio, aranceles, después los sacó. ¿Qué estamos viviendo en el mundo? Bueno, la llegada de Trump claramente marca un punto de quiebre muy importante, no solo en la política exterior de Estados Unidos, sino el impacto que tiene a nivel mundial, mucho más que lo que fue la primera gestión de Trump, donde quizás tenía ideas parecidas, pero llegaba bastante condicionado, en principio por el propio Partido Republicano, al que le costaba digerir que una figura como Trump los liderara, que un establishment que de algún modo le puso la mayoría de los funcionarios. De hecho, él terminó teniendo problemas con varios de ellos que no sentía propios. Bueno, sin las mayorías que tiene hoy en el Congreso y digamos la mayoría que tiene en la Corte Suprema, con lo cual ya el triunfo de Trump auguraba algo diferente, porque llegó empoderado con un partido republicano a sus pies, y con un mandato popular mucho más nítido y más firme que la primera vez. Y en este sentido, lo que está haciendo en sus primeros días en la Casa Blanca es cumplir con ese mandato disruptivo de tomar muchísimas medidas en poco tiempo, la mayoría de ellas con un tono muy disruptivo, que tienen que ver con los ejes principales de su campaña, barreras arancelarias, inflexibilidad con la inmigración ilegal, pero también de la otra, en fin, un tono, una retórica bastante dura respecto de los históricos aliados de Estados Unidos. En ese marco está empezando a quedar claro que él, como hizo la primera vez, pero ahora en forma mucho más virulenta y más rápida, utiliza la herramienta de las restricciones arancelarias como un instrumento de coerción para negociar. Fíjate que en ambos casos, en los más recientes con México y Canadá, que prácticamente en 24 horas anunció una elevación de los aranceles al 25% y después los congeló por 30 días, los termina retrotrayendo a cambio no de compensaciones comerciales, sino de mayores controles fronterizos vinculados con el narcotráfico. Entonces empieza a quedar claro que lo que él busca de algún modo con esas presiones constantes es, según los términos que él un poco plantea, es evitar que Estados Unidos sea un poco el jugador tonto de esos acuerdos y que termine perjudicado. Entonces dice, bueno, yo te voy a perjudicar a vos comercialmente, incluso, digamos, también esto puede impactar en forma muy negativa en la economía norteamericana, los economistas están planteando eso, pero a cambio de conseguir, bueno, control en las fronteras, cooperación en determinados temas. Esto es lo que estamos viendo en principio, este Trump muy disruptivo, que obviamente genera muchos cimbronazos. Ayer fue un mal día para las bolsas internacionales, hay muchas dudas si esto no va a terminar generando un encarecimiento de la economía norteamericana, un poco más de inflación, y esto puede tener un impacto en términos de evaluación del resto de las monedas. Es decir, un Trump dispuesto a cumplir con su mandato de sacudir el tablero no solamente de la política comercial norteamericana, sino el tablero global. Y en esto te traigo a nuestro país. ¿Cuáles son los efectos? Porque pareciera que Trump va para, económicamente, ¿no? Va para un lado
y su amigo Milei va para otro. Bueno, en realidad todavía no tenemos constatación de cómo se va a comportar con la Argentina en este contexto. Da la impresión de que el primer test podría ser favorable a la Argentina, que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde hay conversaciones bastante avanzadas y donde se supone que la postura de la administración Trump va a ser mucho más favorable que la de Biden en ese sentido. Hay que ver el jueves, hay una conferencia de prensa que debió haberse hecho la semana pasada y se postergó del Fondo Monetario en general, pero que la Argentina es el tópico probablemente más relevante por el nivel de endeudamiento que tiene el país. Y yo creo que ahí hay posibilidades de que haya un gesto claro si lo que está faltando es quizás un último empujón para que se llegue a un acuerdo. Tengo más dudas respecto de qué puede pasar a nivel comercial. Obviamente la Argentina es un socio muy inferior en comparación con esto que estamos hablando, México, Canadá y China, que es un poco la tríada que tiene el mayor volumen de comercio con Estados Unidos, pero bueno, hay que ver cómo se comporta el Trump que gobernó en la primera gestión. A pesar de su enorme proximidad con Mauricio Macri, recordarás que tuvo momentos de tensión muy fuerte en torno del acero, de los biocombustibles y de los limones. Sí. Es decir, que a pesar de la amistad, fue férreo en ese sentido. Bueno, hay que ver cómo se comporta con la Argentina en este plano. Y tengo menos dudas respecto de la intención del gobierno de hacer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Eso lo veo verdaderamente difícil, porque justamente ahí sí creo que se da una colisión muy fuerte entre la lógica aperturista que trata de difundir Milei y la lógica mucho más proteccionista de Trump. Entonces no veo que pueda haber muchos incentivos en el corto plazo. En todo caso podrán ser promesas para empezar a trabajar en el largo aliento, ¿no? Claro. Ahora te traigo a la política diaria nuestra en un año electoral y bueno, ¿cómo estás viendo los actores? Bueno, es un poco incipiente, pero te diría que por lo que estamos visualizando hasta ahora, yo creo que hay una característica general que pondría antes de analizar cómo está cada fuerza política, sí, que es la tendencia a la fragmentación electoral. Y esta fragmentación tiene que ver con lo territorial. La elección de medio término son en el fondo 24 elecciones paralelas, porque no hay una boleta única nacional, no hay un candidato nacional, sino que hay candidatos por distritos, y si a esto le sumamos que muchas provincias van a desdoblar sus elecciones locales, vamos a lógicas muy fragmentarias, donde cada provincia va a tener una dinámica propia, con alianzas y acuerdos propios que rigen allí, que probablemente no rijan en otros lugares, claro, ¿no? Hay una provincialización electoral que yo creo que va a ser muy nítida. Esto viene acompañado de los graves problemas que tienen todas las fuerzas que no son la Libertad Avanza. Yo creo que la Libertad Avanza es la única que va a tener una lógica nacional en su planteo y en su organización, donde los lineamientos van a venir de la Casa Rosada, por el liderazgo propio que ejerce el presidente, y que el resto de las fuerzas van a tener muchas más dispersiones, ¿no? Con liderazgos más cuestionados, desde Cristina en el peronismo, a Macri en el PRO, a Lustó en el radicalismo, por mencionar las fuerzas más relevantes. Creo que van a estar muy tironeados por los intereses locales, lo que se juega cada uno de los legisladores o de los posibles candidatos. Con lo cual yo creo que vamos a ver mucha fragmentación y yo te diría dispersión, una atomización. Fíjate lo que está ocurriendo en la primera prueba de esto, que es Santa Fe, que es la primera elección, la de convencional constituyente, y que donde el peronismo va a ir partido, donde el PRO todavía tiene dificultades para ver cómo va a jugar, en fin. Me parece que eso se va a... Perdón, ahí te detengo solo un minuto. Vos lo mencionabas en tu artículo del domingo, a Lewandowski, y la charla, en todo caso la indicación de alguna manera que había tenido con Cristina de Kirchner, y sin embargo hizo la suya, es decir, hizo lo que creyó, ya no... A ver, quiero ser más clara.
¿quién se atrevía a desobedecer a Cristina hasta hace Claro. 3 años atrás, por así decirlo, Es ¿no? que yo creo que es síntoma de eso, coincido, me parece que es un ejemplo justamente de eso, porque Lewandowski estaba enfrentado de alguna manera con la conducción partidaria de Santa Fe, hay una gestión de Cristina para tratar de reparar eso, que es una Cristina presidenta del partido, o sea, tiene una razón formal para hacerlo, y si bien la charla fue en buenos términos, según tengo entendido, Lewandowski no cambió su postura, es decir, pasa esto, digamos, ya no alcanza con Cristina para hacer un ordenamiento, y por eso decía yo que el látigo está un poco fatigado, el de Cristina, ¿no? Antes tenía entre la billetera y el látigo, era un poco la consigna que ordenaba el resto de las provincias. Eso ya no es así. Y yo creo que va a pasar en muchos lugares donde va a ocurrir lo mismo, sin contar en el peronismo aquellos gobernadores que ya están un poco escindidos de la lógica partidaria, como el caso de Jaldo, de Jalil, de Sáenz en Salta, ¿no? Con lo cual yo creo que Cristina, es más, hasta está con enormes dificultades para ordenar el territorio natural del kirchnerismo, que es la provincia de Buenos Aires, tiene un enfrentamiento allí con Kicillof que hay que ver en qué deriva. Yo creo que estas son muestras, obviamente muy importantes, porque nos referimos a provincias grandes como Buenos Aires o Santa Fe, que se va a replicar en la mayoría de los distritos, entonces va a ser una elección muy dispersa, donde incluso me adelanto bastante, va a ser difícil de leer, de interpretar el resultado. Obviamente que hay una lectura básica que es quién ganó más bancas y quién perdió bancas, pero después vas a tener coaliciones en distintas provincias que tenés que empezar a diseccionar el que entró a qué sector pertenece, ¿no? Porque después va a ir a bancas distintas. Entonces, bueno, yo creo que es producto del proceso de atomización política que estamos viviendo, especialmente con la llegada de Milei en el 2023, que de algún modo es como un martillazo sobre la mesa del tablero político, tal como estaba configurado hasta entonces, un poco girando en torno de dos coaliciones fuertes. Entonces, la ruptura de ese tablero todavía no fue reconstituido, yo creo que va a llevar un tiempo, y va a quedar reflejada en esta elección del 25. Probablemente hacia el 27 pueda empezar a recomponerse, a reordenarse, pero no creo que ocurra para esta elección de medio término. La última, Macri, ¿dónde lo ves y cómo lo ves? Bueno, arrancaría por lo segundo, lo veo incómodo, naturalmente. Está claro que está en una situación difícil, quizás un poco tiene algún paralelismo con la de Cristina, porque él también reasumió la conducción del partido en un intento por aglutinar al PRO después de la derrota del 23, pero tiene enormes dificultades porque concretamente allí lo que hay es un proceso de trasvasamiento lento y por goteo, pero que en forma larvada puede ser mucho más grande, hacia la Libertad Avanza. Entonces eso le quita bastante margen de maniobra y enfrenta mucha presión interna. Cuando él se quiere endurecer, hay sectores internos que le dicen, no, nosotros queremos acordar. Y si él aprieta demasiado, la gente se le va o se le pasa. Entonces, está haciendo un equilibrio muy, muy fino, tratando de no romper con el gobierno. Fíjate que el discurso de él es, nosotros queremos acordar, propusimos una mesa. Lo que está queriendo decir, en todo caso, es que si no hay acuerdo, va a ser culpa de los libertarios y no de él, pero con eso no le va a alcanzar para disciplinar internamente a la tropa. Y allí va a volver a pasar lo mismo. Me da la impresión de que va a tratar de ordenar lo que pueda, pero va a haber muchos actores que van a actuar en función de sus propios intereses, ni hablar en el interior del país, donde los gobernadores del PRO van a hacer el mejor acuerdo posible para tratar de ganar, no pienso en Frigerio, en Nacho Torres, en Orrego, etcétera. Y bueno, probablemente el foco principal de conflicto termine siendo la ciudad de Buenos Aires, donde ahí yo no veo posibilidades de acordar porque se están preparando más bien para un enfrentamiento duro entre Jorge Macri y los libertarios, ¿no? Entonces, bueno, todos esos condimentos condicionan fuertemente a Macri, que está tratando de hacer un equilibrio complejo y yo te diría bastante ingrato para él, ¿no?
Antes de agradecerte, concluyo de escucharte que hoy por hoy en Argentina solo hay respeto y liderazgo mientras estás en el poder. Bueno, es parte de consecuencia de un proceso que yo creo que primero diluyó las lógicas de partidos políticos y las lealtades partidarias. Eso fue reabsorbido en un modelo de coaliciones de distintas características, tanto la de Cambiemos como la de Unión por la Patria, que tuvo otras denominaciones, y ahora lo que vemos es una descomposición también de las coaliciones porque han fracasado, y entonces pasamos a un modelo de poder bastante personalizado y centralizado en el presidente, con, fíjate, un partido que en realidad se está armando después de haber llegado al poder, ¿no? Porque la Libertad Avanza del 2023 era una especie de confederación de sellos para tratar de permitir que Milei pudiera llegar al poder. Recién ahora que está Karina Milei armando la estructura partidaria, tiene un andamiaje más sólido, pero no lo tenía. Entonces, yo creo que está hablando de una descomposición muy fuerte que tiene a Milei como resultante, porque en el fondo Milei es la consecuencia natural de esa ruptura de lealtades, de esa difusión de liderazgo. Fíjate que en el peronismo y en el PRO sigue la discusión en el torno de la transición de liderazgo que no se produce, porque en el fondo siguen siendo Macri y Cristina los que arbitran, y eso son liderazgos que ya vienen muy desgastados. Bueno, el de Lustó nació desgastado porque no, de algún modo el radicalismo está en una encerrona hace bastante tiempo, con un sector que quiere acordar con el gobierno y otro que es muy refractario. Entonces todo eso lo que hace es contribuir a una individualización de los procederes políticos y una pérdida de la noción de coordinación o de estrategias partidarias, o por lo menos detrás de algún liderazgo nítido. Todo eso entró en crisis con Milei, y yo creo que todavía está en esa situación. Jorge, un placer como siempre, que tengas muy buen año y gracias por tu generosidad. Por favor, María Hermina, un gusto muy grande, que tengas buen día. Gracias, igualmente. El colega Jorge Liotti. Sindicato de Luz y Fuerza